¿Cómo están, señoritas, señores estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio? Vamos a continuar con esta serie de videos tutoriales para complementar los temas del bloque 1, ¿sí? Bien, en esta clase vamos a analizar una introducción a la genética básica. Vamos a analizar los temas de cariotipo humano, la clasificación cromosómica y su estructura, y las mutaciones cromosómicas. Bien, para entender el cariotipo o genoma humano vamos a analizar algunos elementos importantes. El primer elemento importante es la ubicación de los ácidos nucleicos. Recuerde, por favor, los nucleolos son enrollamientos de fibras de ARN, mientras que en el nucleoplasma se halla el ADN organizado en estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas son enrollamientos de una fibra llamada cromatina, cuya composición química ya la hemos estudiado en clases anteriores. Y dentro de este hilo denominado cromatina se encuentra la cadena de ADN. El ADN es la composición de proteínas, azúcares y grupo fosfato, ¿sí? Ahora bien, cada porción de ADN contiene una información genética específica, tanto de procesos metabólicos como de características físicas. A esa porción de ADN que contiene una información específica se lo denomina gen. Entonces usted tiene genes de color de cabello, genes de la contextura corporal, color del iris del ojo, en fin, toda la estructura física se encuentra supeditada a la información proteica que se encuentra dentro del ADN. Entonces recuerde, gen es una porción de ADN que contiene una determinada información genética, ¿sí? En una comparación con la vida cotidiana podemos decir que es el software de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, los cromosomas son estructuras enrolladas de cromatina, ¿sí?, que contienen los genes, pero no como en este caso de gen 1, gen 2. En realidad, cuando digo genes, hablamos por ejemplo de que cada cromosoma contiene de 80 hasta 100.000 tipos de genes totalmente diferentes. Entonces la información genética es bastante variada, ¿sí? Recuerde, de 80 a 100.000 genes dentro de cada cromosoma. Bien, en el año 2000 se ejecutó un proyecto denominado Genoma Humano, ¿sí?, que tuvo como objetivo tratando de comprender la funcionalidad de la vida así como su estructura. Los resultados de este proyecto, ¿sí?, fueron muy variados. Entre los más importantes, ¿sí?, es determinar el número cromosómico de las especies. Este estudio determinó de que cada especie animal, vegetal, organismo vivo, contiene un número cromosómico diferente. Por ejemplo, en el caso de animalitos de la vida cotidiana, un perro tiene 78 cromosomas. En el caso de un gato tiene 38, un ratón 40, la lechuga tiene 18 cromosomas, ¿sí? Entonces, este entendimiento es muy importante principalmente para lo que es medicina forense, se lo utiliza mucho. Entonces, en una escena del crimen encontramos muestras de sangre y debemos determinar la procedencia de esa sangre, si es de tipo animal o del ser humano. ¿Cómo se hace eso? Identificando el número cromosómico que se halla en el núcleo de las células de esa muestra. Entonces así podemos determinar a qué especie animal pertenece o si es al ser humano, ¿sí? El proyecto Genoma Humano determinó que el ser humano como especie tiene un número cromosómico de 46, ¿sí? Recuerde, el ser humano tiene 46 cromosomas. Para su estudio y su entendimiento, a estos 46 cromosomas se lo ha organizado en pares, ¿sí? Por ende, el número cromosómico del ser humano es 46 o 23 pares. Cualquiera de los dos términos son correctos, 23 pares o 46 cromosomas. Los cromosomas están organizados en grupos. El par 1, 2 y 3 pertenecen al grupo A. El 4 y el 5 pertenecen al grupo B. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pertenecen al grupo C. El par
13, el par 14, el par 15 al grupo D, par 16, 17, 18 al grupo E, el 19, el 20 al grupo F y el 21 y el 22 al grupo G. El par 23 sí es el de mayor importancia con respecto al estudio genético. ¿Por qué? Porque se le denomina el par 23 o el par sexual. Es el par de cromosomas que contiene la información genética corporal para que nazca un niño o una niña. El cromosoma X, ¿sí? Es decir, el cromosoma 45, se le denomina X, contiene la información genética femenina, mientras que el cromosoma Y contiene la información genética masculina, ¿sí? Entonces, el último par, o conocido como par 23, es el par sexual, el que define la sexualidad del nuevo ser, ¿sí? X y Y. X, información femenina, Y, información masculina. Entonces, esta agrupación, ¿sí?, de cromosomas es lo que nosotros llamamos cariotipo o genoma humano. Es la organización específica del número de cromosomas del ser humano. Y cada cromosoma contiene genes muy específicos. Aquí se encuentra grabado todo lo que somos, ¿sí? Forma de las uñas, tamaño de orejas, forma de la nariz, color de cabello, contextura, color de piel, y estudios recientes han demostrado que inclusive las formas de pensar se encuentran supeditadas. Obvio, así como hay la parte estructural, también lamentablemente son portadores de información genética respecto a enfermedades hereditarias, ¿sí? Entonces aquí se hallan grabadas también las enfermedades que lamentablemente son hereditarias. Entonces, cariotipo humano, 46 cromosomas organizados en 23 pares. Estos a su vez se organizan en grupos A, B, C, D, E, F, G y el grupo del par sexual, ¿sí? El par sexual, par 23. Bien, vamos a hacer un análisis de la estructura y la clasificación cromosómica de los cromosomas. Estructura básica, ¿sí? Primero, si nosotros hacemos un corte horizontal, vamos a dividir en una mitad superior e inferior el cromosoma, en los cuales vamos a encontrar brazos, ¿sí? Los brazos superiores, ¿sí?, en este caso son cortos, se les denomina brazos P, ¿sí? Se los representa con la letra P, mientras que los brazos inferiores se los conoce como brazos Q, ¿sí? Bien, si hacemos por el contrario un corte sagital, un corte vertical del cromosoma, vamos a dividir en una mitad izquierda y derecha. Cuando analizamos las mitades laterales, vamos a entender que aquí cada extremo izquierdo o derecho se llama una cromátida o cromátide, ¿sí? Entonces, cromátide izquierda y cromátide o cromátida derecha. Los extremos se lo conoce con el nombre de telómero. En algunos tipos de cromosomas existen una especie de antenitas que se los llaman satélites, ¿sí? El punto de unión entre brazos P, brazos Q y las cromátidas es la parte central, que se le denomina centrómero. Junto al centrómero existen fibras de proteínas, ¿sí?, llamadas cinetocoro. Bien, entonces esta es la estructura básica de un cromosoma. Brazos P en la parte superior, brazos Q en la parte inferior, cromátide izquierda, cromátide derecha, el centro, centrómero, las fibras de proteínas al lado del centrómero, cinetocoro, telómero, los extremos inferiores, y en algunos casos hay ciertos tipos de cromosomas que vienen con satélites. Clasificación de los cromosomas. Los cromosomas se clasifican de acuerdo a la ubicación del centrómero. Si el centrómero se encuentra exactamente en la mitad, se dice que es un cromosoma metacéntrico, ¿sí? Si el centrómero asciende
un espacio sobre la mitad exacta, se dice que es un cromosoma submetacéntrico. Cuando llega ya casi al extremo, acrocéntrico. Y cuando se han perdido los brazos P, se dice que es un cromosoma telocéntrico. Y entonces, cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, ¿sí?, acrocéntricos y telocéntricos, de acuerdo a la ubicación del centrómero. Entendido la estructura y la clasificación de los cromosomas, ahora podemos clasificar los cromosomas del cariotipo o genoma humano. En el grupo A, que contiene el par 1, 2 y 3, se encuentran los metacéntricos grandes, ¿sí?, cromosomas metacéntricos grandes. En el grupo B, que tiene el par 4 y 5, ¿sí?, tiene los cromosomas submetacéntricos grandes. En el grupo C se encuentran, ¿sí?, los submetacéntricos medianos, incluido el cromosoma X, que lo vemos aquí. Recuerda, este es del par sexual. ¿Sí? Submetacéntricos medianos, incluido el cromosoma X. En el grupo D, par 13, 14 y 15, se encuentran los acrocéntricos y submetacéntricos medianos. En el grupo E se encuentran los metacéntricos y submetacéntricos pequeños. En el grupo F se encuentran los metacéntricos más pequeños. Y en el grupo G se encuentran los submetacéntricos más pequeños, ¿sí?, y aquí se incluye el cromosoma Y del par sexual. ¿Sí? Entonces, recuerde, el genoma humano tiene 46 cromosomas organizados en pares, ¿sí?, organizados en 8 grupos: A, B, C, D, E, F, G y el par sexual, que aquí por situación de tipo de cromosoma se los ha incluido en estos grupos, ¿sí?, X y Y. Bien, entendido qué es el genoma humano, cuál es el cariotipo humano y la estructura y clasificación cromosómica, vamos a pasar al análisis de las mutaciones. Primero, las mutaciones no necesariamente son malas. Las mutaciones es lo que permite que exista la biodiversidad dentro del planeta Tierra. Se dice que todos los individuos vivos tenemos la capacidad del 0.001 de capacidad de mutación. Es lo que permite, por ejemplo, que los osos polares tengan su pelaje adaptado al clima frío, mientras que el oso de anteojos tenga su pelaje adaptado al clima templado, ¿sí? Entonces, todo organismo vivo tenemos una capacidad de mutación de 0.001%, es lo que nos hace adaptables y lo que a raíz del tiempo va a permitir, por ejemplo, ¿sí?, la evolución, como les presento en este gráfico, por ejemplo, la evolución del tiburón ballena, que era una especie de, de la ballena, ¿sí?, que es una especie de mamífero, ¿sí? Entonces, no todas las mutaciones son malas. Bien, existen algunos tipos de mutaciones. Trabajamos con los cromosomas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, pares. Estamos trabajando con pares de cromosomas. El primer tipo de mutación es una delesión, en la cual un gen se suprime de un cromosoma, ¿sí?, se elimina. Tenemos la duplicación, cuando un gen se duplica en el mismo cromosoma. Tenemos las inversiones. Recuerde que tiene una dirección 5', 3', ¿sí?, una dirección coordinada. Se produce la inversión 3', 5', ¿no?, y cambia totalmente el orden de las bases nitrogenadas. Eso es una inversión, cuando el gen se invierte. Tenemos inserciones, ¿sí?, cuando una sección de un cromosoma, un gen de un cromosoma se inserta en secciones diferentes,
de otro cromosoma o en el mismo cromosoma. Tenemos mutaciones de traslocación, ¿sí? Cuando se traslada de una porción del cromosoma a otra, ¿sí? Entonces cambia el orden del gen, ¿sí? Cambia el orden del gen, o se divide, como podemos apreciar en este ejemplo, ¿sí? El gen se ha dividido y se ha ubicado en partes diferentes, ¿sí? Entonces tenemos deleciones, duplicaciones, ¿sí? Deleciones o supresiones, ¿sí? Es importante los nombres. Duplicaciones, inversiones, tenemos traslocaciones y tenemos inserciones de tipo genético, ¿sí? Entonces es el orden en el cual se encuentran los genes, ¿sí? Entonces la mutación es variar ese orden. En el mismo estudio de genoma humano se determinó que hay ciertas enfermedades de tipo cromosómico, ¿sí? Es decir, por mutaciones bastante pequeñas. Por ejemplo, en el cromosoma 1 se encuentra el gen del cáncer a la próstata, en el 2 el cáncer de colon, en el cromosoma 3 el cáncer de pulmón, en el cromosoma 6 la diabetes, en el 7 la fibrosis quística, el 9 el melanoma maligno, en el 11 la neoplasia múltiple endocrina, en el 13 cáncer de mama, en el 14 enfermedad de Alzheimer, en el 16 enfermedad renal poliquística, en el 18 cáncer de páncreas, en el 19 se traslada el gen de la arteriosclerosis, ¿sí? Con sus distintas variaciones. En el cromosoma 21 la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? En el par 21 también se puede dar una mutación que se denomina trisomía. La trisomía cromosómica del par 21 es cuando incrementamos un cromosoma más, ¿sí? Entonces ya no teníamos un par, sino ahora vamos a tener 3 cromosomas en donde debería haber 2, ¿sí? Entonces en el par 21 se incrementa un cromosoma y esa trisomía es lo que hace que aparezca el síndrome de Down, ¿sí? En el par 22 la leucemia mieloide crónica, y en el cromosoma X del par 23, solo en el cromosoma X, recuerde que el par 23 está formado por cromosoma X y Y, ¿no? Entonces en el cromosoma X, es decir, propio de la parte femenina, la distrofia muscular, ¿sí? Ese gen lo traslada la madre. Bien, chicos, eso es todo en base a esta corta introducción a la genética. Recuerde, por favor, cariotipo humano, genoma humano, 46 cromosomas organizados en 23 pares, ¿sí? Y cada uno con su grupo, ¿no? Todos ellos guardan información genética del organismo humano, y el par 23 la información sexual, ¿sí? En el cromosoma X y Y, X femenino, Y masculino. Cromosoma tiene su estructura básica, tiene su clasificación, ¿sí? Y las mutaciones permiten tanto la evolución, la adaptación, como también la aparición de ciertos tipos de enfermedades como la trisomía del par 21 que causa el síndrome de Down. Muchísimas gracias, chicos. Esto es todo con respecto al bloque 1. Cuando tengamos la siguiente clase de tipo presencial, recuerde por favor que tendremos evaluaciones tanto de los distintos temas como la evaluación parcial. Que pasen muy bien, nos estamos mirando en clase. Hasta luego.